Hola, este video trata sobre la asignación dinámica de memoria en el lenguaje C. La asignación dinámica de memoria es cuando incrementamos o disminuimos el tamaño de la memoria que nuestro programa está utilizando. Para entender mejor este concepto vamos a tener en cuenta el siguiente ejemplo. En este código que tenemos aquí tenemos una matriz o un array de 10 enteros llamado edades. Este programa funcionaría bien para recoger 10 edades distintas. Sin embargo, si excediéramos el número de las edades o el número de enteros de entrada a un número mayor que 10, ya no nos funcionaría bien. Y lo ideal sería poder incrementar ese tamaño para que pudieras almacenar el resto de datos que necesitamos ingresarle. Esto se resuelve en el lenguaje C con lo que se llama asignación dinámica de memoria, que nos permitiría incrementar el tamaño de este contenedor de datos, de esta matriz que se encuentra aquí. Eso se lleva a cabo utilizando unas funciones de la librería de la biblioteca de funciones estándar de C, y básicamente lo que hacemos es eh, acceder a un área de memoria dentro de la memoria eh, que el sistema operativo le da a nuestro programa, que se llama heap, y ahí básicamente vamos a tomar el tamaño de memoria que necesitemos para guardar las variables que necesitamos adicionalmente en nuestro programa. Para acceder a esta sección de la memoria utilizamos punteros o apuntadores que apunten hacia las direcciones que estamos asignando en heap para como espacio adicional de memoria. Para lograr esto vamos a utilizar el archivo de cabecera o header file llamado stdlib.h, que contiene estas cuatro funciones. Estas son las que realizan la asignación dinámica de memoria. La primera se llama malloc y toma un argumento que es el tamaño del tipo de dato que vamos a almacenar o manipular. En el caso anterior, que eran una matriz de enteros, sería el tamaño que ocupa un entero en memoria. Y cuando la invoquemos con ese argumento, nos va a retornar un puntero a tipo void, es decir, una dirección en memoria que está disponible para guardar ese tipo de dato entero. Y ya que está como un apuntador o puntero a tipo void, no nos está indicando cuál es el tipo de dato que se va a almacenar dentro de esa memoria. Y esto es porque se necesita un dato genérico para que yo pueda utilizarlo para todos los datos. Entonces puedo utilizarla para almacenar datos tipo double, tipo estructura o tipo carácter o cualquiera que yo necesite. Y de esa manera, eh, más especificando qué tipo de datos voy a almacenar ahí, puedo realizar estas tareas. Para especificar el tipo de datos, teniendo en cuenta que este tipo es genérico, se utiliza algo que se llama en inglés typecast, o que es una especie de formato que yo le doy, es decir, le hago que esta dirección que él me va a devolver aquí sea leída como una dirección para tipo double o entero o cualquiera que yo necesite. Ya lo veremos en más detalle cómo se realiza. Por el momento vamos a leer las características generales. Este malloc asigna memoria para solo un elemento del tipo especificado y eh, el valor inicial dentro de ese espacio de memoria asignado es un dato tipo basura, es decir, que contiene un dato anterior de todos los usos que ha tenido esa memoria en nuestro computador. Entonces me devuelve un dato tipo basura y almacena solamente un elemento de ese tipo de datos, es decir, en este caso un solo entero. Luego tenemos la función calloc, que toma dos argumentos, y el primer argumento será el número de elementos que queremos guardar en memoria.
Y el segundo va a ser el tamaño de ese tipo de elementos. Todos los elementos deben ser del mismo tamaño. Entonces, luego de esto, va a devolverme también una dirección a ese bloque de memoria de tipo void. Entonces, la función calloc lo que va a hacer es asignar memoria, un bloque de memoria para varios datos del mismo tipo. Y el valor que va a tener inicialmente cada dato o área de datos de todo ese bloque va a ser igual a cero. Se inicializa a cero. Entonces, la gran diferencia entre malloc y calloc es que malloc solamente va a asignar un espacio para un solo elemento del dato que yo especifique, de tipo entero o double, uno solo, y lo inicia con un valor basura. Mientras que calloc lo que hace es inicializar bueno, realmente asignar un espacio de memoria para varias unidades, varios elementos en lugar de uno, y que los inicializa en cero. ¿Listo? Calloc se puede considerar como una función que asigna un array o una matriz de elementos del mismo tipo. Porque si se dan cuenta aquí, yo pongo qué número de elementos voy a poner y todos son del mismo tipo de dato. Y encima de eso, Calloc va a asignar direcciones de memoria consecutiva. Si yo le pongo aquí 8 y tipo de dato entero, entonces va a poner 8 enteros seguidos consecutivamente, que sería básicamente una matriz o un array de enteros. Luego tenemos a la función realloc, que lo que hace es incrementar el tamaño de memoria en un bloque de memoria. Por ejemplo, tengamos en cuenta el ejemplo pasado, que era una matriz de 10 enteros llamada edades. Si yo quisiera agrandar y darle un tamaño mayor a esa matriz de enteros, lo que debo hacer es poner su nombre aquí, que sería edades, o el nombre del puntero, y en el segundo argumento poner el nuevo tamaño de memoria que voy a utilizar. Entonces digamos que lo quiero ampliar a que sea 20 enteros. Entonces pondría aquí el nombre edades y aquí en nuevo tamaño sería 20. Y lo que va a hacer básicamente esta función es va a ampliar el tamaño de edades a un tamaño total de 20, pero sin borrar los datos anteriores. Si yo ya hubiese ingresado los 10 primeros datos, los va a conservar en las 10 primeras posiciones y va a completar con 10 posiciones adicionales para el tamaño total de 20. De esa manera no pierdo mis datos, pero sí se amplía la matriz, el tamaño. Lo que sucede en ocasiones es que para poder incrementar el tamaño, a veces el computador o bueno, esta función encuentra posiciones de memoria contiguas a esos 10 primeros datos, ¿sí? O cualquier cantidad de datos que yo tuviera previamente. Pero si hay algo que se esté interponiendo en las siguientes posiciones de memoria, es decir, digamos que no alcance a ver 10 posiciones de memoria tamaño entero contiguas a esas 10 primeras que ya tenía. Entonces lo que va a hacer es pasarlo todo a un solo bloque de memoria que tenga espacio para 20 enteros o el tamaño total que yo haya escogido y ahí va a volver a copiar los datos anteriores. ¿Sí? Es decir, solamente va a mover pero sin borrar los datos, los va a copiar y lo va a dejar todo pero con el nuevo tamaño de memoria. Y la función free básicamente se utiliza para liberar todos esos bloques de memoria que asignamos previamente. ¿Para qué? Porque si ya no los estamos usando, es decir, yo de aquí primero las asigno esos bloques de memoria y guardo los datos que yo necesite ahí. Realizo todas las operaciones y cuando yo ya haya finalizado o al final de mi programa, que yo sé que ya no voy a utilizar más los datos en esos bloques de memoria, debo llamar la función free para que pueda liberar esa memoria usada y el computador y el sistema operativo puedan utilizarla para otros procesos. De esa manera, no estamos malgastando la memoria que puede ser utilizada para otras tareas.
Vamos a comenzar a ver los ejemplos de práctica para entender mejor el uso de las funciones y estos conceptos. Antes de realizar los códigos de ejemplo, vamos a analizar cómo utilizar las funciones de asignación de memoria. Para poder utilizarlas efectivamente, necesitamos un puntero al tipo de dato que vamos a manejar. Es decir, cuando hacemos una llamada a malloc o calloc, necesitamos, ya que ellas van a retornar un tipo puntero a void, necesitamos también crear una variable tipo puntero para almacenar esa dirección que nos están devolviendo, y vamos a aplicarle también el tipo a ese puntero según el dato que estamos manejando. Para el ejemplo pasado que vimos de las edades en un array, en una matriz de enteros, vamos a utilizar el tipo puntero a entero como está aquí, porque vamos a manejar tipo de dato entero. En ese caso eran las edades. Entonces el ejemplo sería, para este caso, creamos un puntero entero que llamamos aquí pt, y luego vamos a llamar a la función malloc para primero ingresar un solo dato en memoria dinámicamente. Listo. Entonces recuerden que malloc solamente eh, va a asignar un solo elemento en memoria para ese tipo de datos, es decir, una sola posición en memoria, y requiere solamente este argumento, el tamaño de ese tipo de dato. Para eso utilizamos sizeOf y le ponemos dentro aquí el tipo de dato, que sería entero. Me va a devolver una dirección de memoria donde la puedo guardar, pero como es un puntero formateado como tipo void o tipo genérico, y como este puntero pt en el que lo estoy recibiendo es un tipo puntero entero, necesito hacer un formateo. En inglés le dicen typecast, y significa que voy a obligar aquí con esto a que se lea como si fuera un puntero a entero. ¿Sí? El typecast me está diciendo tómelo o haga una lectura o hágale un formateo como si fuera un puntero entero en este caso. Entonces por eso utilizo esto aquí, para recoger este void, este puntero void que me salió aquí, como si fuera un puntero entero. Básicamente todas esas funciones retornan un tipo puntero a void, porque así podemos nosotros darle el formato con estos typecasts de puntero entero, de puntero a tipo double, de puntero a tipo carácter o lo que necesitemos, tipo estructura. De esa manera es más versátil, por eso está implementado así, y por eso también nos toca aquí darle el formato del tipo de dato que vamos a manejar. La siguiente es una prueba de utilizar calloc, y entonces ahora el caso va a ser, hacer, vamos a asignar 10 posiciones de memoria para guardar 10 enteros. Entonces llamamos a calloc con dos argumentos. Primero, el número de elementos, que sería 10, y segundo, el tamaño de ese tipo de dato. Entonces, tamaño de sizeOf_int, que es tamaño de entero, ¿sí? ¿Cuánto ocupa un entero en memoria? Y 10 espacios de esos en memoria. Y luego hacemos lo mismo, el typecast o el formato a tipo puntero a entero, ¿sí? En pt, porque recuerden que ese es el tipo de este puntero pt. Luego, digamos que ahora quiero ampliar el espacio de, de, ese, de esa matriz que creé dinámicamente. Entonces, ya no quiero que sean solamente de 10, sino ahora de 20 enteros. Entonces, realloc requiere dos argumentos. Primero, el nombre de ese bloque de memoria que quiero eh, al que le quiero cambiar el tamaño, ampliarlo o reducir el tamaño. En este caso vamos a ampliarlo. Entonces el bloque de memoria se llama pt porque es el puntero que apunta a toda esa sección de memoria de los 10 enteros, el array de los 10 enteros. Entonces lo que va a poner es pt, es lo que quiero, al que le quiero cambiar el tamaño. Y en el segundo argumento voy a poner la cantidad de elementos que quiero que sea el espacio total que va a tener ahora. En este caso voy a ponerle que 20, y lo multiplico por el tamaño de ese tipo de dato que es entero. Lo hago así porque entonces necesito 20 bytes, no, perdón, 20 bytes no, 20 unidades
por el tamaño de bytes que tenga ese entero en memoria, ¿sí? Digamos que en un computador de 32 bits sería 4 bytes. Entonces, para ese propósito necesito obtener primero cuánto mide ese entero realmente en ese tipo de computador y me da el número de bytes y yo eso lo multiplico por 20. De esa manera voy a tener 20 unidades de ese tamaño, ¿sí? Y bueno, luego hago lo mismo, lo debo formatear aquí a puntero del mismo tipo de acá, que es puntero a entero. ¿Listo? Y luego utilizo, cuando ya termine de utilizar mis datos, porque ahí nada más estoy asignando memoria y voy a guardar datos ahí. Cuando ya los utilice, ¿no? Y haya terminado, voy a utilizar la función free y a free le voy a pasar el argumento de esa área de memoria que quiero liberar, en este caso a la que está apuntando este puntero pt, para que quede libre para mi computador. Entonces de nuevo repasemos que malloc guarda, asigna solamente un espacio para un elemento de ese tipo de dato y tiene el valor basura, o sea, un valor anterior almacenado en la memoria. Mientras que calloc me permite almacenar una cantidad n de valores, es decir, como un array de n posiciones de ese mismo tipo de dato y los va a inicializar con el valor 0. Y luego tenemos a realloc, que lo que va a hacer es eh, tomar el nombre de el área de memoria, el bloque de memoria que tenemos, que queremos aumentarle su tamaño, y lo que va a hacer es conservar los datos anteriores si los había y va a tener el resto de posiciones libres que suman un tamaño total de lo que yo he descrito en el segundo argumento. Y free básicamente va a liberar cualquier bloque de memoria que hayamos asignado con las anteriores funciones. Muy bien, vamos a comenzar con los códigos de prueba. Para eso debemos incluir los siguientes archivos de cabecera o header files: stdio.h, stdlib.h, que contienen las funciones de asignación dinámica de memoria, y string.h, porque también en algunos ejemplos voy a manipular cadenas de caracteres strings. Entonces voy a inicializar primero con lo que habíamos comentado. Necesitamos una variable tipo puntero o apuntador al tipo de dato que vamos a almacenar dinámicamente. Entonces voy a comenzar primero con un entero. Voy a almacenar un entero dinámicamente. Entonces para eso necesito un puntero a tipo entero y le voy a llamar pt. Bien, ahora lo que voy a hacer es a pt le voy a asignar la dirección que me devuelva malloc. Recuerden que malloc solamente asigna un solo elemento, ¿sí? Y el argumento que le tengo que pasar a malloc es el tamaño de ese tipo de elemento, tipo de dato. En este caso utilizamos size of int, o sea, halle el tamaño en memoria de un entero. Y luego nos va a devolver la dirección en memoria dinámica donde puedo guardar ese entero. Y recuerden que me toca hacer un typecast o el formateo, porque esto me va a devolver un puntero a tipo void, es decir, genérico, ¿sí? Pero recuerden que ese tipo puntero a void no es compatible con puntero a entero, es decir, me toca hacer este formato, es decir, lea ese puntero, esa dirección que le devolvió malloc como un puntero donde se va a guardar un entero, ¿listo? Y ahora voy a utilizar printf para imprimir el valor. Pero recordemos una cosa, que no le he dado un valor todavía. Entonces voy a utilizar, recuerden que tengo que desreferenciarlo, porque pt está apuntando como tal a la dirección. Pero si yo lo desreferencio aquí, lo que estoy diciendo es, en esa dirección de pt, quiero que escriba el siguiente valor. Es decir, ya estoy trabajando no con la dirección donde la apunta, sino dentro de esa dirección. Y le voy a dar el valor 15. Y ahora sí lo voy a imprimir aquí. Pero recuerden que también me toca aquí de referenciarlo, porque estoy accediendo no a la dirección, el número de la dirección que almacena, sino el valor dentro de esa dirección. ¿Sí? Nueva línea, vamos a ejecutar. Y mis errores son que aquí no le puse punto y coma
a a esta sentencia con printf. Y ahora sí lo tenemos, 15. Bien, ahora voy a utilizar la función realloc, porque ahora quiero que no almacene un solo entero, sino dos. Sí, voy a darle entonces un nuevo tamaño. Y para eso voy a utilizar, bueno, hay algo que me faltó aquí que debí haber hecho, y es utilizar free y liberar el espacio que había guardado en PT. Recuerden que tengo que liberarlo. Realmente cuando un programa se termina en ejecución, ya toda la memoria se libera de nuevo, ¿sí? Así que más que todo free lo necesitamos es como una buena práctica, y cuando estamos en ejecución también lo necesitamos porque ahí como no se ha terminado el programa, entonces estoy todavía ocupando esa posición en memoria que podría ser necesitada por mi computador. Entonces, cuando ya no la use, pero mi programa siga, también es bueno utilizar free, porque ahí es cuando más se necesita que esté liberada. Y es decir, me permite que mi computador tenga toda la memoria que de verdad se esté usando y no algo que ya dejé de usar, que ya utilicé en un par de instrucciones. Ahora lo que voy a hacer es utilizar pt. Bien, veamos acá. Voy a volver a utilizar pt. Voy a dejarlo con ese valor de 15. Y ahora a pt le voy a asignar un nuevo valor con realloc. Recuerden que realloc toma dos argumentos. Primero, el nombre del bloque al que quiero reasignarle un nuevo tamaño. Entonces a pt le voy a dar un nuevo tamaño de cuánto. Aquí voy a poner 2 multiplicado por el tamaño de un dato entero. Entonces, aquí estoy con sizeof aplicando la operación de cuántos bytes ocupa el entero en este computador, ¿sí? Para que los calcule. Y luego multiplicar esa cantidad de bytes por 2. Es decir, así va a tener espacio para dos enteros. Y hay otra cosa que olvidé decirles que también es muy bueno hacer. Y es chequear con un if que pt o el puntero no sea cero, ya que yo puedo llamar esta función realloc o malloc y ellas van a buscar y van a tratar de asignar ese espacio en memoria. Pero hay veces que no hay memoria suficiente o hay un error que no permite acceder a la memoria, y entonces este malloc o realloc no me van a devolver una dirección, ¿sí? Y va a quedar como en cero. Eso quiere decir que no se puede asignar por algún motivo. Entonces, yo utilizo este if para verificar que no sea cero. ¿Sí? Básicamente, recuerden que lo que está dentro del if se evalúa como verdadero o como falso. Entonces, en caso de que pt sea igual a cero, que no se pueda asignar, entonces no se va a ejecutar lo que esté dentro del if. Pero si pt no es igual a cero, entonces sí se va a ejecutar lo que hay aquí. ¿Sí? Entonces, ahora lo que voy a hacer es poner este free dentro. ¿Por qué? Porque yo voy a liberar free, perdón, voy a liberar con free pt si realmente fue asignado. Si no fue asignado, pues no necesito que haga ese free. Entonces, en caso de que sí haya asignado la memoria, ya tendría que, ahora el tamaño es de 2. Y recuerden que cuando el tamaño es de varios elementos es porque es un array o una matriz. Entonces ahora, para dar el valor, voy a necesitar trabajar con, en este caso, pt la posición 0, que sería donde está el primer valor, que ya era 15. Recuerden que realloc no va a borrar ese primer valor, ¿sí? Entonces yo tengo ahí el valor de 15 y me extendió una unidad más de tamaño, ¿sí? Entonces veamos, realloc, aquí termina. Recordemos hacer aquí el typecast a tipo entero, ¿sí? Y ejecutar. Y si se dan cuenta, la posición 0 es igual a 15, es decir, mantuvo el dato anterior. Pero voy a hacer otra cosa, voy a asignar entonces a la siguiente posición, que es pt1, el valor de 20, digamos. Y entonces ahora voy a imprimir aquí el valor anterior, que era 15, y el valor en la posición siguiente, que es 1.
que sería 20. Listo. Entonces ya funcionó lo que necesitábamos ver. Ahora voy a cambiar y voy a utilizar ah, otro tipo de dato. Vamos a utilizar caracteres. Entonces voy a utilizar puntero a carácter y le voy a llamar eh, mensaje. Le voy a poner mens, así. Entonces voy a llamar ahora mens es igual a, y voy a llamar la función en este caso calloc. Recuerden que tiene dos argumentos. El primero va a ser el tamaño o cuántos elementos voy a guardar, ¿sí? Voy a guardar un total de 20 y qué tipo de dato, perdón, el tamaño que ocupa el dato. En este caso voy a hacer con caracteres, entonces voy a decirle por favor, eh, asígneme un espacio para 20 caracteres, ¿sí? Entonces aquí obtiene cuál es el tamaño de carácter dentro de este computador en bytes y luego le digo, bueno, haga 20 de esos, 20 espacios con ese tamaño. Y recuerden que tenemos que hacer el typecast. En ocasiones no va a mostrar error si no hacemos el typecast, porque aquí ya sabe que mens es tipo puntero a carácter, pero igual es una buena práctica de formato. Listo, entonces ya saben qué vamos a hacer. If mens, o sea, si es verdadero o es diferente de 0 mens, si se asignó memoria y no tiene la dirección 0, entonces voy a hacer que imprima el mensaje. Listo, tipo string y el nombre es mens. Y ya saben, si lo asignó, entonces tengo que liberarla también para que no se quede ocupando memoria. O sea, apenas lo imprima, ya no lo necesitamos más. Veamos si tengo algún error. Ah, claro, dense cuenta de una cosa. Asigné, la memoria me fue asignada, pero yo no puse ningún mensaje de texto ahí. Entonces ahora sí lo voy a poner con strcpy sí. Y eh, para eso utilizo aquí el string.h. Entonces, en el primero voy a elegir el destino, que va a ser el array mens de caracteres, asignado dinámicamente. Y lo que le voy a poner ahí, el destino o el contenido va a ser este mensaje, digamos, Juan es estudiante. Listo, entonces ahora le estoy pasando esa cadena de caracteres, string, para que la guarde en mens. Y ahora sí voy a imprimir mens, que ya debe mostrar un mensaje. Juan es estudiante. Bien, ahora vamos a utilizar a realloc. Entonces primero tengo ese mensaje de ahí, pero recuerden que tiene un espacio máximo de 20 caracteres, ¿sí? Aparentemente este mensaje cabe todavía dentro de estos 20, pero ahora voy a poner un mensaje más largo. Mens lo voy a dejar para liberar, pero a lo último. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a utilizar para mens la función realloc y voy a aumentar su tamaño a 100 caracteres. Entonces voy a utilizar aquí, ¿a qué le estoy cambiando el tamaño? A mens, ¿ok? Porque ese es el bloque de memoria de esos caracteres, o el array, o donde están todo ese mensaje de string. Y el segundo argumento para realloc es el nuevo tamaño, que sería 100 por el tamaño del tipo de dato, que sería size of char, ¿sí? Entonces saque cuál es el tamaño de bytes de tipo char y luego multiplíquelo por 100, porque necesito 100 espacios de eso, ¿sí? Y este es pues el bloque de memoria al que le voy a aumentar al tamaño de 100. ¿Listo? Recuerden aquí hacer el typecast o el formato.
Y de nuevo, tengo que comprobar si mens, la inmensa mayoría de veces no hay errores y si lo asigna, pero es bueno también comprobar aquí por si hubiera algún error y nos quedamos esperando algo que no va a suceder. Y en caso de que sí, vamos a imprimir. Bueno, en caso de que sí sea asignado, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Eh, Vamos a utilizar esta función strcat, que es concatenar strings, y lo que va a hacer es tomar a dónde voy a concatenar eso. Entonces voy a poner mm, mens, que recuerden que ya tenía este contenido, este mensaje string, y que Realog no lo va a borrar, va a conservar este mismo mensaje, pero le va a añadir las siguientes, los siguientes espacios necesarios para completar un tamaño total de 100, ¿sí? Entonces va a tener Juan es estudiante más una serie de espacios que en total, junto con Juan es estudiante, completan 100 espacios. Entonces, a mens le voy a concatenar el siguiente mensaje que ya dice Juan es tu estudiante. Le voy a concatenar lo siguiente: Juan es estudiante, espacio de ingeniería de cuarto semestre. Y termino aquí con punto y coma. Y luego voy a imprimir mens, que recuerden que debe ser ahora un espacio de 100 y ya contiene Juan es estudiante más este otro string, ¿sí? Que cabe dentro de este nuevo espacio total. Uy, me salió desordenado. Voy a hacer lo siguiente. Aquí poner nueva línea en el formato para que pase a nueva línea y se muestren los mensajes por separado. Bien. Y ahora, para finalizar, voy a utilizar otro tipo de dato. Voy a utilizar una estructura. Voy a dejarla aquí. Recuerden que todavía no he creado nada porque esto solamente es como una declaración, pero no ha creado en memoria una estructura de ese tipo. Y entonces ahora necesito, como el tipo de datos es struct, ¿sí? Tipo student o estudiante. Entonces escribo ese tipo. Luego digo que es un puntero o un apuntador a ese tipo de datos estructura. Y le pongo un nombre que yo quiera. Puede ser pt otra vez. Entonces voy a almacenar uno solo. Entonces escribimos pt y vamos a llamar malloc. Recuerden que necesita el tamaño en memoria que ocupa el tipo de dato struct student, la estructura. Esta ya la habíamos visto en el video de estructuras. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a hacer también un typecast struct student. Ah, y pointer, ¿no? Perdón, puntero. Porque es un tipo puntero a struct student, ¿ok? Luego podemos comprar otra vez si pt, si fue asignada, es decir, no es igual a 0, entonces vamos a escribirla. Entonces, recuerden que como es un puntero de estructura, entonces tengo que utilizar eh, el acceso con esta flecha, que sería el acceso pero a través de puntero, porque es puntero de estructura lo que estoy creando. Para, bueno, aquí está en inglés, ¿no? Cambiémosle esto a español. Edad, promedio, nombre. Listo. Entonces, para el miembro de la estructura llamado edad, que sea 20, para el miembro llamado promedio, como es en decimales, un tipo double, le ponemos 4.5 por ejemplo, y luego utilizamos str copy, porque recuerden que los strings, en este caso para el nombre, no los puedo copiar con una sola operación, sino
carácter por carácter y eso lo puede hacer strcopy. Entonces, el destino va a ser student. Ah, no, perdón. Uy, dense cuenta que me equivoqué. Porque pt ahora es un puntero a estructura. Entonces, realmente, esta estructura que yo creé dinámicamente se llama pt, que es un puntero. Entonces, cambiamos esto de student y pongámosle pt, que es realmente como el nombre que tiene ese puntero para la estructura, pt. Y luego, pt aquí. Y el segundo argumento es el mensaje que le quiero poner, perdón, la cadena de caracteres. Entonces le voy a poner digamos, Ana Méndez. Listo. Y ahora si yo quisiera imprimir los contenidos, lo puedo hacer con printf. Mm, listo, printf. Y vamos a comenzar en orden. Entonces, printf tipo decimal, tipo entero, perdón. Y sería pt edad. Veamos qué resulta con pt edad. En el siguiente sería un tipo float o double, tipo double de promedio. Entonces pt prom, este sería el formato LF para double. Y recordemos una nueva línea para que nos salga todo junto. Y aquí en string sería pt name. Vamos a ver cómo resulta este programa. En caso de que si se haya asignado, cargo estos valores y luego espero imprimirlos. Me debería salir 20, 4.5 y nombre Ana Méndez. Bien, errores, cometí errores. Y uno de ellos es que al final no le di free pt, porque tengo que liberar esa memoria al terminar o después de que haya utilizado los datos que básicamente los quería imprimir. Entonces veamos, el problema es con struct student. Struct student pt. Struct. Aquí también está bien, pt. Veamos los errores. Línea 24 es este. Miren, pt, eh, numb. Y aquí también se me cruzaron los cables, me confundí. Entonces, pt numb para el nombre y aquí pt numb. Veamos. Listo, ahora sí. Y ya tenemos eso que necesitábamos. Entonces ya saben cómo hacerlo para varios tipos de datos. Si yo quisiera hacer aquí una estructura, perdón, un array o matriz de varios tipos struct de manera dinámica, entonces ¿qué tendría que hacer acá? Ya saben que utilizar realloc y entonces ahora sería pts igual a realloc, poner aquí eh, en realloc pues el mismo puntero pt y aquí en size of poner el número de componentes que quiero tener ahora, ¿sí? Y cambiar esta a realloc, ¿no? Aquí no puedo porque es malo que estaría dañando el primer paso. Y pues, ¿qué haría después? Ya tendría que accederlo de la siguiente manera. Es más, vamos a hacerlo rápidamente. pt lo voy a volver a asignar. Pero miren una cosa, aquí lo estoy liberando. Entonces, si voy a tratar de hacer una reasignación con
Realloc va a decir sí, pero ¿qué es PT? Porque ya lo eliminé de memoria. Entonces quitemos esto de aquí, y dejemos free al final, es decir, al final de todo mi programa lo voy a liberar a PT. Entonces aquí lo que vamos a hacer es realloc size. Recuerden que el primer parámetro es a qué voy a darle un nuevo tamaño. Entonces es PT. Voy a darle un tamaño de 2 nomás para poderlo utilizar todo. Que no sea tan de tantos espacios para nuestro ejemplo. Y aquí struct student también está bien. Bien, entonces tenemos dos argumentos. Voy a darle un nuevo tamaño a pt y va a ser de 2 veces el tamaño de una estructura student. Recuerden de nuevo, si fp, perdón, si pt, entonces recuerden que Realloc no me va a borrar lo que ya había impreso antes, que es estos datos de acá. 20 Ana Méndez y 4.5. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ahora son varios datos, entonces ahora pt se debe tratar como un array de tipo estructura student. Entonces tengamos en cuenta que ahora ya no voy a acceder al primero de Ana Méndez como pt tipo puntero aquí, sino ya tipo, como como se puede ver aquí, como tipo matriz. Entonces pt0 sería pt0 punto y los componentes. Entonces voy a quitar estos printf de acá. Veamos, todo esto debe ir dentro de este if. Aquí voy a imprimir la, la posición 0, que debe ser todavía Ana Méndez, y todos esos resultados. Pero ahora ya no nos va a acceder así con este puntero tipo puntero a estructuras, sino, como les decía, ya como un tipo de array de estructuras, porque eso es en lo que lo convertí al asignar más de un puntero de estructura, ¿no? Y entonces lo que voy a hacer es, ahora en la posición número 1, como ya escribí la posición número 0 acá con Ana Méndez y todo eso, voy a utilizar ah, en la siguiente posición, en edad, voy a ponerle 25, luego pt1 promedio prom igual a 4.6. Luego luego vamos a copiar el nombre, pero eso necesito hacerlo en este orden: str copy. El primer argumento sería el destino, entonces aquí estoy bien. Num de la segunda posición del array, coma, y el nombre le vamos a poner Mario Pérez. Y aquí ya puedo cerrar. Entonces, básicamente lo que hice fue darle un nuevo tamaño y ahora en la segunda posición le escribo estos valores. Y luego imprimo los valores de la primera posición y luego los de la segunda posición donde aparece Mario Pérez. Entonces, veamos, aquí tengo que cambiar este índice a la posición 1 y listo, al final terminaré liberando el array de esas dos estructuras. Entonces, miren, tenemos la edad 4.5 Ana Méndez y la edad 4.6 Mario Pérez. Bien, ese es el último ejemplo